En esta sesión estudiaremos los parámetros principales que van a determinar la diferencia entre cada uno de los lanzamientos o casos particulares del tiro parabólico, como es el tiro también conocido como vertical. En la sesión previa lo que hicimos fue comparar el efecto únicamente del ángulo con el cual se realizaba el lanzamiento de dicho objeto y veíamos que el alcance máximo posible se daba únicamente cuando trabajábamos a 45 grados. En todos los demás casos lo que obteníamos era un alcance menor. Ahora veremos, además del ángulo, otro de los parámetros importantes, el cual es la velocidad inicial. En este caso vamos a mantener como referencia a los 45 grados, no se va a variar el ángulo y lo que vamos a cambiar ahora es la velocidad inicial. En el primer caso, el lanzamiento se realizó a 18 metros sobre segundo. Si ese valor lo disminuimos, por ejemplo, a la mitad, que serían 9 metros sobre segundo, y realizamos el lanzamiento, podemos observar que la diferencia en cuanto a la altura máxima y al alcance máximo también posible, pues varía de manera importante, mucho menor a la mitad. Si ahora nos vamos al valor máximo que nos permite el simulador, que son 30 metros sobre segundo, observamos que también varía notablemente tanto la altura máxima como el alcance que obtiene el objeto que es lanzado. Entonces, con esta comparación podemos verificar que tanto el ángulo como la velocidad inicial son los parámetros importantes que determinan tanto el alcance como la altura máxima. Ahora notemos también que de ser posible se puede también tomar un efecto debido a la resistencia del aire, la cual nos va a implicar también un cambio en los lanzamientos. Por ejemplo, si trabajamos a 45 grados, que es el que hemos tomado como referencia, y tomamos nuevamente 18 metros sobre segundo, que era la primera velocidad inicial que utilizamos, realizamos el lanzamiento, lo que podemos observar es que el efecto del aire es prácticamente muy pequeño comparado con lo demás, entonces podemos prescindir de él y al menos para las consideraciones que nosotros necesitamos o las restricciones que estamos manejando, el efecto del aire tendría que incluirse como otro término adicional en nuestra ecuación. Sin embargo, pues eso complicaría más las matemáticas, por lo cual nos vamos a quedar únicamente con la suposición de que no existe resistencia del aire para que así la trayectoria pueda ser descrita perfectamente bien mediante una ecuación de tipo de segundo grado o de tipo parabólico sin que presente mucha distinción respecto a lo que ocurre en la vida real. Otro aspecto importante que podemos utilizar para comparar pues es el tipo de objeto que podemos lanzar. Si no existe resistencia al aire, bien puedo lanzar, por ejemplo, una pelota de golf o un piano, por ejemplo, o bien quizás un humano, una persona, y podemos observar que en los tres casos, al no presentar resistencia al aire, la trayectoria es exactamente la misma, por lo cual la masa puede ser prescindida de este tipo de análisis siempre y cuando supongamos que el aire no aparece como una resistencia u oposición al movimiento. Si nuevamente vamos a hacer un ejemplo que sea mucho más visible, si nuevamente lanzo un piano pero ahora con resistencia al aire, lo que vamos a poder observar es que la caída ocurre aún antes y que además la trayectoria se ve deformada, es decir, el aire está presentando una oposición al movimiento, por lo cual esta trayectoria pues ya no puede ser descrita completamente por una parábola. Tendríamos que modificar nuestro modelo. Entonces, estos son los aspectos principales o los aspectos que debemos tanto de tomar en cuenta como los que podemos prescindir en nuestro modelo. Si nosotros nos fijamos ahora en el ángulo, en los extremos del ángulo,
posibles que podemos tomar, por ejemplo, a 90 grados, lo único que va a ocurrir es, a diferencia de los otros lanzamientos, es que el objeto va a lanzarse, llega hasta una altura máxima y posteriormente a eso vuelve a caer. A este caso particular en el cual estamos en un lanzamiento a 90 grados respecto de la horizontal es lo que vamos a conocer como tiro vertical. Nuevamente suponemos que no hay resistencia al aire y esto lo que nos va a permitir es que trabajemos en este movimiento únicamente en dirección del eje vertical o del eje y entonces este movimiento se puede restringir a un movimiento en una dimensión y eso lo que hace es que solamente estudiemos el eje y el cual va a estar descrito ahora por un movimiento de tipo rectilíneo uniformemente acelerado, en el cual la aceleración va a tener un valor igual a en magnitud a la gravedad, que ya habíamos visto previamente que será de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora es importante notar que aquí no podemos hablar de un alcance horizontal máximo, pero sí podemos distinguir una altura máxima. Y otro parámetro que podemos calcular también sería lo que ahora vamos a conocer como el tiempo de vuelo, el cual se va a referir al tiempo que tarda en el objeto desde que es lanzado, llega al punto máximo y vuelve a caer. Ese es el tiempo total que vamos a considerar como tiempo de vuelo, hasta que vuelve a caer al punto inicial en el cual es lanzado. Y como podemos observar, tendrá que ser el doble del tiempo que le toma al objeto llegar al punto más alto para volver a caer, debido a que el desplazamiento se realiza con aceleración constante, por lo que el tiempo pues debe ser el mismo, dado que la distancia que recorre el objeto también lo es. Entonces, este es un caso particular del tiro parabólico debido a que el ángulo es de 90 grados y entonces todo el lanzamiento sale con una fuerza inicial únicamente en dirección del eje vertical o bien conocido como el eje Y. Y este es uno de los aspectos importantes, dado que en los problemas pues son los valores que podemos llegar a calcular incluso. Otro aspecto que me gusta mencionar es que podemos también estudiar o conocer el efecto que tiene ahora también las fuerzas que se involucran en este tipo de desplazamientos. Ahora activamos en este caso la flecha de color negro representará el vector de fuerza y lo que podemos observar es que hay dos componentes principales. Una de ellas a lo largo del eje Y, que es la fuerza que siente el objeto únicamente debida a la gravedad, y la otra fuerza que aparece también en sentido opuesto a la dirección del desplazamiento. Lo que podemos observar aquí es que esta fuerza que aparece en dirección contraria al desplazamiento, pues tendrá que estar referida a la fuerza que provoca la resistencia del aire. En caso contrario, si nosotros desaparecemos la resistencia al aire, podemos observar que durante todo el trayecto la única fuerza que siente el objeto que estamos lanzando es debida a la aceleración producida por la gravedad de la Tierra o incluso del planeta en el cual estemos trabajando. No aparecen otras fuerzas y eso es lo que permite que el objeto describa una trayectoria completamente de tipo parabólico. En esta otra simulación, lo que podemos observar son tanto los vectores de velocidad como los vectores de fuerza, únicamente para efectos de comparación. Y lo que podemos verificar pues es simplemente si aparece o no aparece este vector, que ahora los nuevos vectores debidos a la resistencia del aire y que en general pues siempre se van a oponer al movimiento, es decir, van a estar en dirección contraria o opuesta a la dirección que tenga el vector de velocidad total.
Vamos a comparar ahora únicamente los vectores totales, ya no las componentes, y podemos ver que la dirección del vector de velocidad corresponde con una dirección opuesta al vector de la fuerza que aparece debido a la resistencia del aire. Entonces, estos parámetros son los que nos van a caracterizar cada uno de los desplazamientos de tipo parabólico o bien de tipo tiro vertical, con la consideración de que los parámetros importantes pues serán el ángulo, la velocidad inicial, y con las consideraciones de que no tomamos en cuenta la resistencia del aire ni la masa que presente o la forma que tenga el objeto bajo estudio.